Mercosur surge con el Tratado de Asunción para la constitución de un mercado común. Los Estados partes deciden constituir un mercado común que debe estar conformado al 31 de diciembre de 1994, el que se denominará Mercado Común del Sur, Mercosur. Este mercado común implica la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, a través, entre otros, de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías y de cualquier otra medida equivalente. El establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial común con relación a terceros estados o agrupaciones de estados y la coordinación de posiciones en foros económicos comerciales, regionales e internacionales. La coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los estados partes, de comercio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetaria, cambiaria y de capitales, de servicios, aduanera, de transportes y comunicaciones y otras que se acuerden, a fin de asegurar condiciones adecuadas de competencia entre los estados partes. Y por último, el compromiso de los estados partes de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes para lograr el fortalecimiento del proceso de integración. ¿Cómo está compuesto el Mercosur? ¿Quiénes son los países que lo integran? Tenemos los estados partes, que son Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Como estados asociados tenemos Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam. Entonces, los estados partes fundadores del Mercosur y signatarios, cuando hablamos de signatarios, son aquellos que firmaron el Tratado de Asunción. Son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En función de que el Tratado de Asunción está abierto a la adhesión de otros países y estados miembros de Asociación Latinoamericana de Integración, Venezuela se constituyó en el primer estado latinoamericano en adherir al Tratado Constitutivo en el 2006. Y más recientemente, Bolivia en el 2015. El protocolo de adhesión de Bolivia al Mercosur ya fue firmado por la totalidad de los estados partes en 2015 y ahora se encuentra en vías de incorporación por los congresos de los estados partes. ¿Cuál es el procedimiento para adquirir la condición de estado asociado? La solicitud para adquirir la condición de estado asociado se presenta ante el Consejo del Mercado Común, canalizándola por intermedio de la Presidencia pro tempore. Se establece la obligatoriedad de adherir al Protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático en el Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile, y a la Declaración Presidencial sobre compromiso democrático en el Mercosur. Es facultativa la adhesión a otros tratados relativos a las dimensiones política, social y ciudadana del Mercosur. ¿Cuáles son los estados asociados del Mercosur? Los estados asociados son aquellos miembros de ALADI con los cuales el Mercosur suscribe acuerdos de libre comercio y que posteriormente solicitan ser considerados como tales. Los estados asociados están autorizados a participar en las reuniones de órganos del Mercosur que traten temas de interés común. Esta es la situación actual de Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Asimismo, también pueden ser estados asociados aquellos países con los que el Mercosur celebre acuerdos en el marco del artículo 25 del Tratado de Montevideo. Tal es el caso de Guyana y Surinam. ¿Cómo funciona el Mercosur? Vamos a ver el funcionamiento. El Mercosur es un proceso de integración de carácter intergubernamental, donde cada estado parte tiene un voto y las decisiones deben ser tomadas por consenso y con la presencia de todos los estados partes. Toma sus decisiones a través de 3 órganos: el Consejo del Mercado Común, órgano superior del Mercosur, el cual conduce políticamente el proceso de integración; el Grupo Mercado Común, que vela por el funcionamiento cotidiano del bloque; y la Comisión de Comercio, encargada de la administración de los instrumentos comunes de política comercial. Asistiendo a dichos órganos, existen más de 300 foros de negociación en las más diversas áreas, los cuales se integran por representantes de cada país miembro y promueven iniciativas para ser consideradas por los órganos decisorios. Una vez negociadas y aprobadas las normas por los órganos decisorios del bloque, estas son obligatorias y, cuando sea necesario, deberán ser incorporadas a los ordenamientos jurídicos nacionales mediante los procedimientos previstos por la legislación de cada país.
A efectos de asegurar la vigencia simultánea de las normas Mercosur en los Estados partes, se ha establecido un procedimiento para la incorporación de la normativa Mercosur al ordenamiento jurídico de los Estados partes, con fundamento en el artículo 40 del Protocolo de Ouro Preto. Con el transcurrir del tiempo y a los efectos de la implementación de sus políticas regionales, el Mercosur ha creado en distintas ciudades diversos organismos de carácter permanente, entre los que se encuentran el Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur, el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos, el Instituto Social del Mercosur, el Parlamento del Mercosur, la Secretaría del Mercosur y el Tribunal Permanente de Revisión. ¿Cómo es el proceso de entrada en vigor de las normas emanadas de órganos decisorios? En el órgano decisorio se aprueba la norma por consenso. Cada Estado parte la incorpora en su ordenamiento jurídico nacional como decreto, ley, etc. Cada Estado parte notifica a la Secretaría del Mercosur la incorporación. Una vez que todos los Estados partes informaron la incorporación, la Secretaría comunica este hecho. Y por último, la norma entra en vigor simultáneamente 30 días después de la comunicación efectuada por Secretaría. El Mercosur es un proceso abierto y dinámico. Desde su creación tuvo como objetivo principal propiciar un espacio común que generara oportunidades comerciales y de inversiones a través de la integración competitiva de las economías nacionales al mercado internacional. Como resultado, ha establecido múltiples acuerdos con países o grupos de países, otorgándoles en algunos casos carácter de estados asociados. Estos participan en actividades y reuniones del bloque y cuentan con preferencias comerciales con los Estados partes. El Mercosur también ha firmado acuerdos de tipo comercial, político o de cooperación con una diversa cantidad de naciones y organismos en los 5 continentes. Para desarrollar un poco más el Mercosur, el Mercosur en primer lugar está compuesto por un Consejo Mercado Común. Este Consejo Mercado Común es el órgano político del Mercosur, que define la agenda anual, las políticas a trabajar y prioridades. ¿Cómo está compuesto? Está compuesto por ministros de Relaciones Exteriores y Economía de cada Estado parte. El presidente de este consejo dura 6 meses. ¿Cómo se reúnen? Se reúnen semestralmente y en forma extraordinaria cuando se considere. Asisten a estas reuniones los jefes de Estado de cada Estado parte. Las decisiones se toman por consenso y en presencia de todos sus miembros. El jefe de Estado envía nota al presidente para que en 5 días se expida, enviando a los demás presidentes que tienen 7 días. Funciones. ¿Cuáles son las funciones de este Consejo Mercado Común? Velar por el cumplimiento de los tratados y protocolos. Formular políticas tendientes a lograr una integración. Negociar y firmar acuerdos. Posee también capacidad decisoria y crea los órganos que estima necesario. El Mercosur también está integrado por un grupo mercado común, que es el órgano ejecutor. Ejecuta la agenda de trabajo y pone en práctica las decisiones que toma el Consejo. ¿Cómo está compuesto este grupo mercado común? Está compuesto por 4 miembros titulares y 4 miembros suplentes. Los miembros titulares son el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Economía, el presidente del Banco Central, el miembro de gobierno y un miembro de gobierno designado por el presidente. ¿Cómo se reúnen? Se reúnen trimestralmente y en forma extraordinaria cuando se considere. En las sesiones se emitan resoluciones denominadas atribuciones legislativas, que serán tomadas por consenso y en la presencia de todos sus miembros. ¿Cuáles son sus funciones? Proponen, envían proyectos de decisiones al Consejo, toman medidas para que estas decisiones sean aplicadas. Para llevar adelante las funciones se establece subgrupos de trabajos técnicos en cada materia que no tienen poder decisorio, pero recaban información, hacen informes y proyectos de resoluciones. El Mercosur también está compuesto por una Comisión de Comercio del Mercosur, que es el órgano económico. Fija los aranceles aduaneros de importación y exportación, restricciones económicas y prohibiciones. Está compuesto por 4 miembros titulares y 4 suplentes, a elección de los gobiernos y coordinado por el ministro de Relaciones Exteriores.
¿Cómo se reúnen? En este órgano no hay sesiones ordinarias ni extraordinarias porque se reúnen al menos una vez al mes. Emiten resoluciones vinculantes tomadas por consenso y participación de todos los miembros. Si uno falta, le puede enviar nota para que se expida dentro de 30 días. Los Estados partes los incorporarán mediante trámite parlamentario o expresión presidencial. ¿Cuáles son las funciones? Velar por el cumplimiento de las políticas comerciales, pronunciarse según las solicitudes de los Estados, proponer al grupo medidas comerciales y aduaneras, seguir el cumplimiento y la aplicación de las medidas comerciales. Para llevar a cabo sus funciones, crea comités técnicos para recabar información. Emite recomendaciones sin efecto vinculante. Luego, hablando otro órgano que integra el Mercosur, es el Parlamento del Mercosur. Este Parlamento no tiene facultades legislativas exclusivas, no colegisla ni tiene iniciativa legislativa propia, pero representa a cada estado. Los miembros se eligen según sufragio de cada país. Su función principal es la vinculación con los parlamentos nacionales, lograr que los estados incorporen y apliquen las resoluciones de los demás órganos. Hay 4 sesiones: ordinarias, preparatorias, extraordinarias y especiales. Las sesiones ordinarias se realizan desde el 15 de febrero al 15 de diciembre, una vez por mes. Las preparatorias antes del 15 de febrero y designan funcionarios, que son el presidente, un presidente y 3 vices. Las sesiones extraordinarias se realizan cuando se considera oportuno. Las sesiones especiales solo para recibir a los jefes de Estado de los Estados partes. ¿Cómo se deciden las cuestiones que se debaten en estas sesiones? Por mayorías. ¿Cómo son estas mayorías? Mayoría simple, que es más de la mitad de parlamentarios presentes. Mayoría absoluta, más de la mitad de parlamentarios totales. Mayoría especial, 2/3 del total y deben haber votado todos. Mayoría calificada, voto afirmativo de la mayoría absoluta sin un voto en contra. ¿Qué otras funciones tiene este Parlamento? Velar por el orden democrático, fiscalizar qué países cumplen con ese orden, promover diálogo institucional, proponer proyectos de normas. Nos quedan 2 órganos del Mercosur. Otro órgano es el Foro Consultivo Económico-Social, que representa a los sectores económicos y sociales. Es el órgano consultivo del Mercosur, que se pronuncia mediante recomendaciones, es decir, lo que hace este foro es recomendar, no emite decisiones vinculantes, es decir, obligatorias para los estados, sino lo que hace simplemente es emitir recomendaciones. Puede constituir órganos de asesoramiento como el plenario del foro, que es quien adopta las decisiones no vinculantes, y a sus reuniones pueden ir los miembros del Consejo del Mercado Común. Se reúnen semestralmente, llevan adelante programas sociales y económicos, proponen normas políticas, sectoriales y económicas y realizan investigaciones. Y por último, el Mercosur está compuesto por la Secretaría Administrativa del Mercosur, que es el órgano de apoyo operativo responsable de la prestación de servicios a los demás órganos del Mercosur.